fideliformes o filarias, ¿cierto? Y que esa característica, o que esos nematodos particularmente tenían un tropismo a nivel del sistema linfático que eventualmente iban a generar taponamiento y destacaban sintomatología tan marcada como la elefantiasis, pero también decíamos que eso no aplicaba para todos los nematodos, simplemente para nematodos fideliformes. Va a haber un grupo de nematodos o hay nematodos que cursan un poco diferente, ya habíamos hablado de algunos de ellos y hoy vamos a continuar. El siguiente es el Angiostríbico. El Angiostronchilus es un nematodo que causa la enfermedad conocida como la angiostronchilosis y vamos a hablar de dos especies diferentes, el costarricensis y el cantonensis. En cualquiera de los dos vamos a encontrar dimorfismo sexual, van a haber formas intermedias que van a ser las larvas y el adulto. Tienen una particularidad y es que los adultos se van a generar a nivel de intestino delgado, es decir, ninguna particularidad diferente hasta el momento de lo que hemos hablado siempre por nematodos. Larvas que salen de los huevos, ¿cierto? Y nos dan origen a los adultos, que eran las características que veníamos manejando. En el caso de esta enfermedad, como muchas de las que hemos tocado en la última parte, son enfermedades que dentro del ciclo de vida normal o natural no generan enfermedad al hombre. Claro, acá como ustedes pueden ver, tenemos las ratas y tenemos el caracol, y la flecha azul indica que básicamente el hombre entra a ser un hospedero accidental. ¿Qué es lo que vamos a tener? Básicamente los huevos, ¿cierto?, que salen en las heces del roedor, vamos a tener las larvas. Esas larvas pasan, básicamente los caracoles las toman, van a ser el hospedero intermediario. 2 meses después de que el caracol las ha tomado del medio exterior, desarrollan el estado de larva 3. Recuerden que ya era bastante similar para todas estas nematoidosis. Y esos estadios de larva 3 son los que van a ser infectivos. Van a salir a nivel de las heces del caracol y el ciclo de vida normal es que vuelvan a las ratas. Las ratas vuelven a generar los huevos con larvas, la larva sale y vuelve al caracol. Es el ciclo de vida normal. Dentro de ese ciclo de vida normal, cuando el roedor ya ha consumido las larvas infectantes o en estadio 3 que genera el caracol, básicamente puede generar estas enfermedades. Una meningitis meningoencefalitis o meningitis eosinofílica, claro, o sencillamente nosotros vamos a tener una enteritis eosinofílica, inflamación mesentérica y básicamente afección a nivel gastrointestinal. ¿De qué depende el cuadro A o B? De la especie que estamos hablando, porque les decíamos que teníamos dos, el costarricensis y cantonensis. Ya ahorita vamos a hablar de las particularidades a nivel del ser humano. Ese es el ciclo natural. ¿Qué ocurre? Que los caracoles adicional están presentes cada vez en mayor proporción en nuestra vida diaria. Ustedes han observado, no solo acá arriba, sino también en los noticieros. Es muy normal que digan que hay aumento, sobre todo de un caracol en particular, que es el caracol africano, que es portador de muchísimas especies que son patógenas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Básicamente esos estadios de larva 3, que son los que salen a nivel de las heces o a nivel de la baba del caracol, entran en contacto con nuestros alimentos y ahí es donde adquirimos la enfermedad. ¿Qué va a ocurrir en nosotros? Exactamente lo mismo que ocurre en el ratón. Vamos a desarrollar enfermedad por cantonensis o por costarricensis. Es decir, que vamos a generar o una meningoencefalitis eosinofílica o sencillamente una disentería eosinofílica. Entonces, les decía que una vez ingresa la larva, ¿qué es lo que va a ocurrir? A nivel intestinal vamos a tener el desarrollo y la generación del adulto. Entonces va acompañado de inflamación, eventualmente hipertrofia, necrosis, características macroscópicas, apariencia de una pseudoneoplasia debido al engrosamiento que hay de la pared, los cambios que se dan a nivel del intestino. Las lesiones pueden ser de tipo isquémico congestivas y se tornan necróticas. Lo normal es simplemente la apariencia pseudoneoplásica que se espera se desarrolle en los primeros estadios, y asociadas a esas características macroscópicas tenemos que pueden evolucionar a granulomas, y en el interior lo que vamos a tener es una infiltración masiva de eosinófilos, una reacción granulomatosa característica en ese granuloma y asociada a una vasculitis eosinofílica. Es decir, que esta tal vez de todas asociada con la eosinofilia tropical son tal vez aquellas enfermedades donde
dentro del grupo E todas son eosinofílicas, estas tienden a ser o a detonar en un porcentaje mayor esa hipereosinofilia. Pueden haber formas extraintestinales donde en hígado no es común, lo común es la forma intestinal para costarricenses. Estamos con costarricenses, perdón, esto es solo para costarricenses. ¿Qué va a presentar el paciente? Acorde a la patología, simplemente hay algo que está bien claro. Dolor abdominal, fiebre, malestar general, náuseas, vómito y diarrea. Les decía que la característica de las lesiones es que se evolucionen y se tornen pseudoneoplásicas, por eso hablamos de simulación tumoral, inclusive para las manifestaciones clínicas. Es normal de los pacientes que tienen cáncer a nivel de tracto gastrointestinal, cambian la frecuencia de posiciones, eventualmente sangre y diferentes sintomatología, que en este caso se puede apreciar exactamente igual. Apendicitis, inflamación testicular, eventualmente por el movimiento del parásito, si sale del intestino, pero lo normal es tenerlo a nivel del intestino. ¿Qué podemos tener entonces? El adulto, los adultos producen huevos, es normal que los huevos no salgan, que los huevos se queden en el interior y por lo tanto tenemos al interior de los granulomas los huevos, esto es la larva y ese sencillamente es el porte del adulto, ustedes ven acá. ¿Qué ocurre cerca del adulto? La hipereosinofilia es bastante marcada y infiltrante. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad? El diferencial apendicitis, lo que es tumores, porque les decía que la simulación tumoral en esta enfermedad es bastante marcada, eventualmente con cuadros de tuberculosis por la característica que hay por paso por pulmón. Recuerden que muchos de estos nematodos cuando tienen paso por pulmón generan unos síndromes asociados que pueden llegar a caber dentro del diferencial. Los leucocitos, observen que la eosinofilia puede ser variable, pero inclusive llega hasta el 70%, es decir, que estamos hablando de un cambio bastante drástico. Métodos radiológicos, en cortes histológicos también podemos observar el tipo de lesión y el tratamiento, dependiendo de dónde se localice el adulto y de las características, si ya hay formación de granuloma, hay retención, hay fibrosamiento, se necesita cirugía o simplemente el tratamiento como albendazol o albendazol. ¿Claro? Entonces acá va a variar del estado en el que se encuentre la lesión. Digamos, si está en un estado inicial donde simplemente tenemos la afección, todavía el adulto no se ha generado, no se ha generado el granuloma y por lo tanto es simplemente eliminarlo y saldrá a nivel de la heces. En el caso de cantonensis, lo que va a cambiar es que no tenemos un tropismo particular por intestino delgado, sino que acá el parásito va a generar una cosa que se conoce como la meningoencefalitis eosinofílica. Esa meningoencefalitis eosinofílica va a estar acompañada del retardo, obviamente, de daño cerebral permanente, que involucra que va a generar un retardo y muerte. ¿Por qué? Por la presencia del parásito a nivel de estos tejidos. Entonces, la meningitis eosinofílica o encefalitis eosinofílica, dependiendo de la localización, puede haber inclusive una forma muscular, es decir, la ingesta o el ingreso a nivel de la larva va a desarrollar el adulto en el intestino, el adulto va a producir huevos que eventualmente se van a depositar en el intestino o van a salir a nivel de las heces, o eventualmente el adulto va a migrar. ¿A dónde? En este caso, al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Que dependiendo de la localización, las manifestaciones van a estar asociadas a él. Por ejemplo, dolor de cabeza, náusea, vómito, la parestesia, vértigo, fotofobia, parálisis y ceguera. La ceguera depende del par que esté comprimiendo. ¿Qué es importante acá? Ustedes saben que dentro del protocolo de la meningitis, y tal vez lo verán en la semana de correlación, el tratamiento casi que es empírico, automáticamente rigidez enérgica, antibióticos. Se asume siempre que son meningitis de tipo bacterianas y como evolucionan rápidamente, lo ideal es realizar un tratamiento o actuar rápidamente debido a las secuelas tan drásticas que dejan este tipo de enfermedades. ¿Qué es importante? Que el paciente resulta que 24 horas, 12 horas no responde a la medicación. En ese lapso ustedes han tenido tiempo de solicitar exámenes adicionales, básico, un hemograma y pueden observar la eosinofilia. Y la eosinofilia les va a estar indicando que la meningitis no es producto de una infección bacteriana, que es la clásicamente asociada, sino que puede ser producto de una parasitosis. Ojo, y de sospechar ahí sobre todo VIH.
Entonces, en el diagnóstico, la eosinofilia, importante, la toma, si en el caso de cantonensis, el líquido cefalorraquídeo, importante el cambio a nivel de la presión, va a haber un aumento drástico y aumento de proteínas, y eso tal vez nos lleva también a relacionar ustedes. Hay unas tablitas, esto lo verán en semio, en interna detalladamente, que les muestran las características grosas de la meningitis. Básico, que van a medir la presión de apertura, la glucosa y proteínas. Eso va a medir las consistencias del líquido, si el líquido pierde su aspecto cristalino, transparente, y si se torna oscuro o turbio. Dentro de esos cambios grosos, macro, que se observan a nivel del líquido, en el caso de esta enfermedad, el cambio a nivel de la presión, un aumento supremamente marcado y obviamente aumento de proteínas. Las tablitas que las pueden conseguir en internet, pero si quieren más detalladas a nivel de un libro de medicina interna o inclusive en Mandel, están donde comparan cada una de las características de la meningitis, y eso sirve para realizar la diferencia. El TAC, y obviamente diferenciar con otras enfermedades que aumenten los eosinófilos, porque así como esta es una parasitaria que llega al sistema nervioso central que aumenta eosinófilos, pueden existir algunas que cursan similar. Importante que el tratamiento no simplemente sea para eliminar el parásito, que en este caso va a ser el albendazol, sino que siempre cualquier parásito que induzca la generación de granulomas o de quistes, es importante el tratamiento con corticosteroides. ¿Para qué? Para modular la respuesta inmune que se está generando frente a la parasitosis, que como les mencionaba desde el inicio, casi siempre es la que va a estar asociada con el daño a nivel del tejido. En el caso les mencionaba que es una enfermedad que cambia o aumenta drásticamente la presión del líquido cefalorraquídeo, y eso genera el efecto de válvula mortal. Entonces acá es muy importante la función para tratar de extraer el líquido cefalorraquídeo y disminuir un poco esa presión y evitar el daño que se pueda generar a nivel del sistema nervioso central. Esta es la distribución. Acá tenemos los triángulos verdes para cantonensis y los triángulos rojos para cantonensis. Perdón, este es simplemente para cantonensis. Cantonensis, exactamente. Ustedes pueden observar la distribución donde obviamente hay una prevalencia, de ahí su nombre, hacia este lado del hemisferio. Van a haber esporádicos brotes y algunos sitios, que son los puntos verdes, donde tal vez los brotes son un poco más frecuentes y es una enfermedad que tenga una alta incidencia. Diferente a la costarricensis, que como su nombre lo indica, fue descubierto en Costa Rica y tiene una afección o tiene una predominancia a nivel de esa zona del Caribe. La de costarricensis tal vez no está tan detallada porque, como ustedes observaron, a nivel de las manifestaciones clínicas son muy bajas. Simplemente el malestar o la sintomatología a nivel gastrointestinal, y de ahí no pasa a mayores. Diferente a cantonensis, donde obviamente, siendo una enfermedad potencialmente mortal, los estudios epidemiológicos han ido un poco más al detalle. Entonces, con ese cerramos el grupo de nemátodos y ahora vamos a hablar de los tremátodos. De tremátodos a nivel de las intestinales hablamos muy poco porque les decía que básicamente dentro de este grupo se iban a localizar tremátodos pero tisulares. Uno de ellos, el esquistosoma. La enfermedad que genera es la esquistosomosis. Vamos a tener tres especies diferentes: esquistosoma manzoni, ametobium y japonicum. De los tremátodos que decíamos dentro del grupo de cestos y tremátodos, la característica era que fueran hermafroditas. Había uno que era la excepción a la regla. Esa es la excepción a la regla, el esquistosoma. Presenta un adulto de 1 o 2 centímetros, que es el que ustedes observan en esta parte. Va a presentar una ventosa oral y una ventosa ventral, las mismas que describíamos para tremátodos en las partes anteriores, y siempre va a tener, recuerden, en los hospederos intermediarios, 2 o 3 hospederos intermediarios, siempre el primero un caracol. Esa era la característica. Esta imagen es bien particular del esquistosoma porque siempre vamos a tener, acá se encuentra tanto la hembra como el macho y siempre tienen la misma posición. Es una enfermedad supremamente importante a nivel de Latinoamérica. Hubo un brote recientemente de esquistosoma en Brasil. Se conoce también como la fiebre del caracol porque está asociada a la presencia de caracoles. Por eso es que en los últimos años se ha llamado tanto la atención aquellos brotes que se dan, inclusive en Neiva el año pasado, y este año vuelve a haber alerta debido al aumento de caracoles. Es considerada una enfermedad tropical desatendida.
Normalmente se considera o se asocia a los caracoles de agua dulces con esta enfermedad, tiene tratamiento, es curable, pero si no se trata a tiempo y dependiendo de la carga puede generar la muerte del paciente, por lo tanto requiere atención. Es curable, sin embargo puede tornarse crónica y puede dejar ciertas secuelas en el paciente si no se maneja adecuadamente. 6 países donde hay una alta incidencia de la enfermedad, sin embargo, todas las medidas que se han encaminado, que se han diseñado para controlarla, se considera que ya están libres. Sin embargo, aún quedan ciudades por tratar donde los brotes continúan constantes. Se consideran 25 millones de personas en riesgo, 1.6 millones de niños en edad escolar que van a requerir de tratamiento en 10 países. Hay 2 donde aún no se ha establecido, 2 que tienen baja transmisión y 6 donde puede haber interrupción de la transmisión, pero es común que se encuentre la enfermedad, es decir, que es una enfermedad bastante preocupante para las Américas. Vamos a tener el adulto, es muy similar para los 3, pero vamos a tener que los huevos permiten establecer diferencias entre ellos. Este es el huevo para Schistosoma manzoni. Básicamente la principal diferencia es a nivel de esta espícula que ustedes observan acá hacia el lado izquierdo, en el caso de manzoni. En el caso de Ametobium, observen el huevo, la parte central donde se va a desarrollar el embrión es un poco más estrecha si la comparamos con manzoni, y la espícula se encuentra en uno, no hacia el lado, sino totalmente en uno de los extremos y bastante pequeña si la comparamos con el de manzoni. Y en el caso de Japonicum, el huevo no es ovalado, sino que es totalmente redondo y presenta igual una espícula en uno de sus costados. Entonces, el adulto, sí les decía que es igual para las 3 especies. Vamos a tener el macho, que es el grande, más pequeño, y la hembra un poco más grande, que es la que se localiza en esta cavidad interior. Claro, siempre va a estar en la misma posición, siempre van a estar juntos y es normal. Esta es la imagen típica de Schistosoma. Entonces, ¿cuál va a ser el ciclo de vida? El hospedero va a estar eliminando los huevos. Acá, diferente a todo lo que hemos hablado, los huevos pueden salir en las heces para manzoni, para Japonicum y eventualmente para Ametobium. Para Ametobium los huevos van a salir también en orina y eventualmente para Japonicum los podemos encontrar también en este mismo en orina también. Entonces, ¿qué ocurre con esos huevos? Les decía que una característica de los crematos es que requiere que los huevos maduren a nivel de agua. Esos huevos van a liberar el miracidio. El miracidio, recuerden, el caracol va a ser el primer hospedero intermediario. Acá lo que vamos a tener es que da origen al esporoquiste. El esporoquiste evoluciona y da origen a la cercaria. La cercaria penetra la piel y ahí es donde inicia al interior del hospedero intermediario el desarrollo del hospedero definitivo, el desarrollo de la parasitosis. Cercario va a ser la forma infectante. Al interior del hospedero esa cercaria pierde la cola e inicia la circulación, migra por tal sanguíneo y básicamente en hígado es donde vamos a tener el desarrollo de los adultos. ¿Qué va a pasar con estos adultos? Pueden quedar en el hígado, pueden migrar. Una característica es que como siempre se encuentran juntos, es normal o la producción de huevos es bastante elevada. ¿Qué puede ocurrir con esos huevos? Que como se están generando en hígado, el tráfico no siempre es completo hasta salir en orina o salir en materia fecal. Eventualmente pueden quedar estancados a nivel del tejido y vamos a tener el desarrollo de los granulomas y demás porque los huevos no están siendo eliminados adecuadamente. Pueden obviamente también bajar a vejiga en el caso de Ametobium y esa es la razón por la cual vamos a tener la liberación de los huevos en orina y no a nivel de la materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La cercaria, que es la forma infectante. Observen en este eje, básicamente tenemos las semanas después de la infección hasta que la enfermedad se torna crónica. Les decía que la cercaria pierde la cola una vez penetra en el hospedero, genera la esquistosomódula, que es la que ustedes observan acá, y esa esquistosomódula es la que entra por circulación o va, una vez haya circulación, a hígado, y el hígado posteriormente puede ir a otras localizaciones. Este es el adulto. Los adultos van a producir huevos. ¿Qué tenemos? Entre la cercaria
adultos, 5 y posteriormente 6 a los huevos, que es el tiempo que se demora en desarrollar completamente la parasitosis. Y ustedes pueden observar, asociado a los primeros estadios hasta la aparición del adulto, hay una respuesta TH1, sin embargo es una respuesta TH1 bastante débil si la comparamos con la respuesta TH2, que es la que aparece frente a los huevos a la semana 6, una respuesta bastante robusta, prolongada, que inclusive puede estar predominando hasta el año o 6 meses después de la aparición y que se puede mantener por un largo periodo de tiempo y que siempre va a estar asociada a los huevos. Y usualmente frente a esas respuestas es que se asocian las principales manifestaciones clínicas. Entonces, lo mismo, cercaria, la esquistosomódula, el adulto, los huevos, el tiempo, les está mostrando en esta imagen las células que están participando, inicialmente macrófagos, posteriormente células que van a dar ese tipo de respuesta TH1 inicial, posteriormente aparecen células NKT, aparecen las células de la respuesta TH2 asociadas a células dendríticas, células de tipo reguladoras, inclusive células B que van a ser moduladas por citocinas que se están produciendo, que células productoras de citoquina están produciendo una vez han sido reguladas por esa respuesta de tipo TH2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la respuesta básicamente cae o tiende a ceder solo cuando la respuesta de T reguladoras haya aumentado. Si la respuesta de T reguladoras no aumenta, como ustedes observan acá, es posible que esta respuesta de tipo TH2 se mantenga activa durante todo el tiempo que el parásito se encuentra al interior del hospedero. Ojo, no estamos hablando necesariamente del parásito vivo, estamos hablando de antígenos del parásito asociados principalmente a huevos, que son los que se encargan de detonar esta respuesta tan robusta o de tipo TH2, que casi siempre es la que tiene una asociación directa con las formas más crónicas de la enfermedad. Entonces, nos vamos a referir a la patología y a las manifestaciones clínicas, a las diferentes formas que vamos a tener. La primera, las cercarias, que es la forma infectante. Posteriormente vamos a hablar de los adultos, o del adulto muerto, porque el adulto vivo realmente no produce absolutamente nada. Y los huevos. El adulto produce los huevos y muere. ¿Quiénes van a tener respuesta? Adultos, muertos y los huevos que han producido antes de morir. Y vamos a tener que esos huevos también tienden a calcificarse, por lo tanto van a una sintomatología asociada a esos huevos calcificados. Entonces, la inicial, la de las cercarias. ¿Qué generan las cercarias? La cercariosis, que es la imagen que ustedes tienen en la parte inferior, es un cuadro, una dermatitis. Hay una reacción alérgica, obviamente depende de la toxicidad del individuo, pero básicamente son estos puntos rojos que son los sitios por los que penetra la cercaria, que siempre es conocida como la fiebre del nadador. En primavera, verano es normal en países que tienen estaciones donde estas patologías son un poco más incidentes, que las personas acudan con mayor frecuencia a lagos que obviamente por su característica el agua está estancada y son enriquecidos en este tipo de parásitos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que una vez entran en contacto con las cercarias ingresan y dejan estas picaduras bastante particulares. La fiebre del caracol asociada a la cercariosis o dermatitis del nadador. Un cuadro febril, sin embargo, es un cuadro febril transitorio. Muchas veces se asocia cuando las personas salen a nadar durante el día o acuden a esos sitios en el día, insolación u otras cosas asociado al cuadro febril que se está presentando. Entonces, en la infección primaria lo que tenemos es el ingreso de la cercaria, la ruptura de la cercaria y la generación de la esquistosomódula, o esa esquistosomódula va a migrar. Inicialmente, a su paso por pulmón, los antígenos van a ser reconocidos y puede tratar de modular una respuesta de tipo TH2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que usualmente esa respuesta de tipo TH2 es tan vaga que no se compara con la respuesta tan robusta que generan los huevos y tiende a haber un predominio grande a nivel de la esquistosomódula y sobre todo a nivel de la generación del adulto una respuesta de tipo TH2. Lo normal es que salga. Acá tenemos los adultos, simplemente adultos producen los huevos y eventualmente los huevos pueden salir a nivel de las heces. En la imagen de P nos muestra la infección, pero una infección secundaria, entra en contacto la cercaria, generamos la esquistosomódula, va a haber paso o migración de esa esquistosomódula a nivel de diferentes tejidos, incluyendo el pulmón. ¿Qué es lo que vamos a ver? No van a haber adultos nuevos establecidos y simplemente
va a excretar a nivel de las heces, es decir, que una vez se establece la infección primaria, hay poca probabilidad de que las infecciones secundarias lleguen a generar las formas de adulto, que significa que la inmunidad de este tipo va a ser protectora frente a este tipo de parasitosis. No es lo mismo que describíamos para otra. Por ejemplo, en ningún momento les había dicho que el hecho de que tuviéramos ascaris impedía que volviéramos a desarrollar ascaris, porque podemos adquirir ascaris las veces que sea, el tiempo que sea, siempre y cuando entremos en contacto con la forma infectada, diferente a lo que les está mostrando acá. Y esto es básicamente el cuadro general de lo que va a estar ocurriendo a nivel de ese tejido. Presentación de los antígenos o captación de esos antígenos que eventualmente pueden cruzar también con alergenos y tal vez adicionar a ascaris o adicionar a los nemátodos. Este tremátodo es uno de los principales asociados o que cruzan con las enfermedades alérgicas. ¿Por qué? Porque la simulación que tienen a nivel de esos antígenos como los alergenos pueden inducir una inflamación bastante grande que genera remodelación del tejido e que inclusive puede cursar con cuadros asmáticos bastante severos en pacientes que son relativamente atópicos, pero que hasta ese momento no presentaban cuadros asmáticos o cuadros respiratorios. Diferente a lo que ocurre si estamos frente al parásito, el parásito puede hacer dos cosas, la que les estaba comentando, y es exacerbar el asma o inclusive formas inmaduras, que es la llegada de las cercarias, evitando el desarrollo o bloqueando la generación de una respuesta TH2, toda una modulación para evitar los cuadros exacerbados que se pueden presentar frente a reacciones alérgicas, que era lo que les mencionaba en este panel de acá. Es decir, que si ustedes quieren buscar antígenos que sean inmunomoduladores de enfermedades alérgicas, donde la principal manifestación va a ser, por ejemplo, el asma, una de los principales parásitos de estudio son